Bien, en esta hora quiero poder compartir con ustedes la palabra del Señor, una palabra que nos venga a bendecir, una palabra que nos venga a edificar, una palabra que nos venga a fortalecer y también una palabra que nos venga a desafiar como pueblo de Dios. Y en esta hora quiero invitarle a que abran sus Biblias ahí en 1 Corintios, capítulo 3, vamos a leer los versos 5 y 6. 1 Corintios capítulo 3 versos 5 y 6, y voy a leer la palabra, ¿cierto?, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Palabra de Dios que bendiga nuestras vidas. Esta palabra que está aquí en 1 Corintios está en el contexto, ¿cierto? De primero, Pablo fue y fundó una iglesia ahí en Corinto. Corinto es una ciudad importante, es una ciudad próspera ahí en Grecia. Y cuando Pablo llega ahí, llega con la predicación del Evangelio, él establece lo que conocemos a la iglesia de Corinto. Luego, Pablo, en este segundo viaje misionero, ¿cierto?, que estuvo ahí, él pasó 18 meses aproximadamente predicando la palabra, y de eso hubo un fruto. Luego nosotros vemos en el libro de Hechos, capítulo 18, que Pablo sale de ese lugar y va a visitar otros lugares como Jerusalén, como Éfeso, ¿cierto? Y va recorriendo todos esos lugares llevando el Evangelio de Jesucristo. Pero mientras Pablo está ausente de la iglesia que había formado ahí en Corinto, él recibe noticias de que la iglesia que había formado ahí, la iglesia estaba con algunos problemas de desunidad. Había ahí problemas, habían diferencias, habían disensiones.
Y eso determina que Pablo escribe lo que conocemos, lo que estamos leyendo, la primera carta a los Corintios, a los hermanos de Corinto. Entonces, cuando Pablo escribe esta carta, Pablo escribe esta carta para corregir algunas cosas que estaban sucediendo ahí en aquella iglesia. Y porque lo que Pablo recibe no son buenas noticias. Pablo recibe de que ahí en la iglesia hay divisiones. Y las divisiones que hay tienen como origen el que la congregación de ahí de Corinto estaba dividida en aquellos que decían que eran de Pablo y en aquellos que decían que eran de Apolo. Es por eso que nosotros en esta palabra encontramos que Pablo hace esta palabra, ¿cierto? Manifestando de que quién es Pablo y quién es Apolo, pregunta, ¿cierto?, el apóstol, para entrar a corregir a los hermanos en esta situación de división. Lo peor que le puede ocurrir a una iglesia, hermanos, lo peor que le puede ocurrir a una iglesia es cuando entra un espíritu de división. Es terrible. Es terrible ser parte y ser testigo de esto cuando la iglesia se divide y Pablo, conociendo esto y conociendo las consecuencias que esto puede traer, escribe esta carta. Una iglesia crece en base a la unidad. Una iglesia muere cuando comienzan las divisiones. Por eso es tan importante la palabra del Señor, que siempre nos está hablando de los unos con los otros, de amarnos los unos con los otros, de estar juntos, de estar unánimes, de ser todos de un mismo sentir. Y esto no estaba ocurriendo ahí en Corinto. No estaba ocurriendo esto ahí en la iglesia que Pablo había fundado. Entonces, nosotros nos encontramos que el apóstol Pablo aborda este problema y escribe a los hermanos para que corrijan esas situaciones. En ese entonces, ir de un lugar a otro había que recorrer grandes distancias y las distancias se hacían a pie, caminando, ¿cierto? No estaban los medios que tenemos ahora como para ir y en un día atender el lugar y corregirlo. Por eso encontramos estas cartas paulinas. Pablo dice, ¿qué es pues Pablo? ¿Y qué es Apolo? Y la respuesta es servidores, por los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Aquí el apóstol Pablo establece una condición de igualdad de él con Apolos. ¿Y cuál es esa condición? De ser servidores. Y servidores viene de la palabra griega, ¿cierto? Diakonoi, diácono. Y que es una condición, una palabra que habla de ser servidores, de ser sirvientes. Y es interesante que Pablo no defiende una posición personal, sino que lo primero que él establece una igualdad entre Apolos y él mismo, entre Pablo y Apolos. Y qué interesante esto, hermano, poder considerar cómo la sabiduría que le da Dios ahí a Pablo, él ve un bien mayor. Él tiene la certeza de que la iglesia no le pertenece a él, habiéndola fundado él. Él no se siente dueño de los hermanos, no se siente dueño de la iglesia, no se siente dueño de la verdad, sino que él dice, yo Pablo, Apolos, servidores de Dios. Y es interesante esto para abordar cada situación que a nosotros como iglesia nos pudiera ocurrir en el futuro. Cuando hay diferencias, qué importante es plantearnos en la condición de igualdad. Yo no soy superior a ti, tú no eres superior a mí, somos iguales en Cristo.
Y es más que lo que hace Pablo. Él en este momento manifiesta el hecho de que él delante de la presencia de Dios es solamente un servidor. Dejando establecido esto, el apóstol le está diciendo a los hermanos, ustedes están en un gran error. Le está diciendo a los hermanos de Corintios, ni Apolos ni yo, dice Pablo, les manifiesta, nosotros no somos nada. Aquí el importante es Dios. Nosotros hicimos como sirviente, como diáconos, hicimos una tarea, servir al llamado de Dios. Pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Y el crecimiento no es para Pablo, el crecimiento no es para Apolo, el crecimiento es para el Señor. Deja establecida esa verdad y es interesante el podernos referir a la palabra diáconos, sirviente, porque es una palabra que está repetidamente citada en la palabra del Señor ahí en el Nuevo Testamento. Jesús dijo, el que quisiera entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor. Y ahí la traducción es diáconos, servidor. El que quiera hacerse grande, primero tiene que hacerse ¿qué? Servidor. Luego, cuando nosotros vemos la escena ahí en las bodas de Caná de Galilea, cuando Cristo convierte el agua en vino, recuerden ustedes el pasaje en que María, la madre de Jesús, le dice a los sirvientes que hicieran cualquier cosa que Jesús les mandara. Y cuando les dice, María les dijo a los sirvientes, le está diciendo diáconos, la traducción es diáconos. Entonces cuando Pablo dice, ¿quién soy yo y quién es Apolo? Y pone servidores, ¿cierto? Diáconos, está usando la misma palabra que se usa para los que están sirviendo ahí en la boda de Caná de Galilea. Servidores, sirvientes, siervos, gente que está en una condición de servicio. Es interesante, hermanos, es tan importante ver esto, de que el apóstol Pablo, teniendo tanto él de qué gloriarse, teniendo tanto él de qué poder manifestar su conformidad con la tarea que él estaba haciendo, él se cita a sí mismo como un diáconos, como un sirviente, como aquel que sirve en las mesas. Luego Pablo utiliza la palabra diácono frecuentemente para mostrar que él es un simple siervo de Cristo, que él simplemente es un servidor. Y vemos nosotros carta tras carta que Pablo escribe, Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. Y lo vuelve a repetir una y otra vez. Jesús es nuestro ejemplo para seguir la condición de servidores. Cristo, él dejó su estatus, ¿cierto? Su condición de estar ahí en el trono, ¿cierto? Y se hizo siervo. Pero ahí la palabra siervo es doulos, que es distinto a diáconos, porque diáconos es sirviente y en la condición de Jesucristo venía como doulos, y doulos es esclavo, que son dos condiciones distintas. Uno es siervo, sirviente, y otro es esclavo, un sirviente aún más abajo. Y es interesante que cuando se habla ahí en el libro de Filipenses, en el 2 capítulo, y habla de que Jesús deja el trono, ¿cierto? Y se hace siervo, está citando la palabra doulos, y que habla ahí de un esclavo. Y esclavo está traducido del griego con la siguiente definición. Es una palabra griega que significa esclavo, ¿cierto? Esclavo o siervo con un pacto. Esclavo o siervo con un pacto. Y se refiere a un esclavo que aún habiendo obtenido la libertad, decide servir a su Señor por amor y por gratitud. Mira la diferencia. Uno puede servir de dos formas, ¿cierto? Puede ser sirviente porque estoy
bajo la autoridad de mi Señor, de mi amo. Yo le pertenezco a Él. Pero aquí doulos está definido como el esclavo, el sirviente, que aún obteniendo su carta de libertad, él decide seguir sirviendo a su amo, a su Señor, porque él se siente, cierto, agradecido y porque ama a ese Señor. La pregunta que podemos hacernos nosotros ahora: ¿qué eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Un diáconos o un doulos? ¿Alguien que sirve al Señor porque eres el sirviente de tu amo? ¿O alguien que teniendo la carta de libertad decide servir a su amo por amor y por gratitud? Entonces, Apolos y Pablo no son mucho más que sirvientes. Ellos se consideran en esa condición. Pablo lo establece en esa condición. Y miren, si nosotros leemos ahí en la primera carta a Corintios, en el capítulo 4, nos encontramos que Pablo hace buena referencia de Apolos, habla bien de Apolos, lo pone como ejemplo. Entonces, el apóstol Pablo no tenía nada contencioso respecto a Apolos, porque ambos entendían que eran siervos. Ellos están haciendo la obra que su Señor les ha mandado hacer, y el Señor les da la orden y ellos la cumplen, y en esa condición ellos se sienten que son tan solamente servidores cumpliendo la tarea que el Señor les ha mandado. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo con esta carta? Primero, para corregir a los hermanos corintios, él usa su propia persona y la persona de Apolos para aclarar un estatus. Nosotros no somos importantes, nosotros somos servidores, y aquí el importante es Dios. Así que si a alguien tienen que darle gloria, si a alguien tienen que reconocer, no me reconozcan a mí, dice Pablo, no reconozcan a Apolo, habiendo nosotros hecho una tarea, uno plantó, el otro regó, pero el que da el crecimiento, el que es importante es Dios. La gloria es para nuestro Señor. Yo planté, dice Apolos. Yo planté, dice Pablo. Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. El verso 6 de este pasaje que estamos leyendo. ¿Cierto? Habiendo Pablo puesto el foco, la atención en la persona del Señor, ahora Pablo, ¿qué es lo que hace? Después de haber dejado establecido claramente que ellos son tan solamente servidores, ahora él viene a manifestar, ¿cierto?, que el que es importante es Dios y que es Dios el que da el crecimiento. Pablo es el que fundó la iglesia de Corinto. Pablo la fundó, y una vez que salió de ahí de Corinto, el Apolos viene a pastorear la iglesia, viene a regar la iglesia, viene a cuidarla, a mantenerla. Pero el que da crecimiento es el Señor. Y esta es un ejemplo muy bueno que usa el apóstol Pablo para manifestar, ¿cierto?, lo que está ocurriendo o lo que ocurre en una iglesia, ¿cierto?, usando el ejemplo que podríamos tomar de la jardinería. Uno planta, ¿cierto?, y ese que planta, por mucho que se esfuerce, él no es el que da el crecimiento. Otro es el que riega, y por mucho que se esfuerce, no depende él del crecimiento. El crecimiento lo da el Señor. El crecimiento lo da el Señor. Estaba leyendo acerca de algunos tipos de árboles, tipo de planta, y me llamó la atención en el pino araucario que conocemos nosotros, que se da ahí en el sur de Chile, se da en la precordillera de los Andes y también se da en la cordillera de la costa, en la zona centro-sur de nuestro país. Y es interesante porque este pino araucario se planta y su crecimiento es lento,
y llega a su edad adulta y alcanza hasta 50 metros de altura. Y su tronco puede llegar a alcanzar hasta 3 metros de diámetro. Y se han encontrado actualmente aquí en Chile árboles, pino araucario, de más de 1000 años de antigüedad. Y recién a los 25 años ese árbol da fruto. Recién a los 25 años da fruto. Y es una madera, tiene una madera que es muy noble, es una madera fácil de trabajar, es resistente y es liviana. Y por mucho tiempo se usó para hacer los mástiles de los barcos. Y ahora es un árbol que está protegido, de manera de que está protegido porque estaba siendo sobreexplotado. Pero es interesante en esto, de que cuando ese árbol entendemos, conocemos, de que puede llegar a alcanzar 1000 años de antigüedad. ¿Cuántas personas pasan en 1000 años que se pueden relacionar con ese árbol? Uno puede haberlo plantado, pero ese árbol después de 25 años recién comienza a dar fruto y ese árbol puede llegar a vivir 1000 años. Por lo tanto, una persona podría decir, yo lo planté y soy dueño de ese árbol. No va a alcanzar a ver la edad adulta de ese árbol. Y reflexionaba yo en esto. Nosotros, el Señor nos ha llamado, a usted y a mí nos ha llamado, ¿cierto?, para ser su pueblo, para ser hijos de Él y para hacer su iglesia con un llamado de ir y plantar, de ir y regar, de ir y buscar que el reino de Dios se extienda. Pero nosotros no somos dueños de este árbol. Nosotros tenemos una tarea. Algunos plantarán, otros regarán, pero el crecimiento lo va a dar el Señor. Y aún más, nosotros plantamos en un lugar, regamos en otro lugar, y finalmente nosotros no necesariamente vemos el crecimiento, porque el crecimiento lo da el Señor y el fruto de ese árbol es para la gloria del Señor y no para nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos este ejemplo que pone el apóstol acerca, ¿cierto?, del crecimiento de la iglesia, acerca de plantarla, de regarla y quién da el crecimiento, esto nos tiene que llevar a nosotros a entender que la obra es del Señor, la iglesia es del Señor y nosotros tenemos una responsabilidad, ¿cierto?, como servidores, como doulos, como diáconos, ¿cierto?, que estamos llamados a servir. Y el crecimiento, ¿cierto?, lo dará el Señor. Dice el verso 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios es el que da el crecimiento. Una vez más, Apolos y Pablo son solamente servidores. Son solamente servidores. Mis hermanos, y esto toca también a nosotros. Nosotros somos servidores del Señor. Tenemos una tarea, tenemos una encomendación que llevar adelante, pero nosotros no merecemos el reconocimiento. Y si en algún momento nos llegan a reconocer algo, rápidamente tenemos que reaccionar y darle la gloria a Dios. Esa gloria no nos pertenece. Esa gloria es del Señor. La iglesia no nos pertenece, es del Señor. El crecimiento no lo damos nosotros, el crecimiento lo da el Señor. La unidad de propósito trae el crecimiento. Es interesante que ahí en la iglesia de Corinto había una división y la gente estaba abanderada con Pablo
y con Apolos. Y la iglesia le estaba entrando ahí la división. Pero ni Pablo ni Apolos eran o se sentían abanderados. Ni Pablo ni Apolos, ellos se sentían que eran parte de un bando, sino que la iglesia, en la inmadurez de los hermanos de Corinto, los había llevado a esa condición, ¿cierto?, de estar en esa división. Y esto nos tiene que enseñar, primero, de que donde hay unidad, hay crecimiento. Y donde hay división, siempre va a haber, ¿cierto?, decrecimiento. La iglesia va a menguar. En Hechos capítulo 2, un pasaje que usted conoce mucho, pero es importante recordarlo en el contexto de lo que estamos hablando, dice, todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Luego dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. No tenían una unanimidad de un tiempo, de un espacio, sino que estaban en unanimidad siempre. Dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía crecimiento, ¿cierto?, cada día a la iglesia, a los que habían de ser salvos. Entonces nosotros vemos que entre Apolos y Pablo había una unanimidad, habían las cosas en común en Dios, había un sentido, ¿cierto?, de unidad, de estar juntos, porque ellos sabían que a través de eso alcanzaban el crecimiento de la iglesia del Señor. Ellos tenían claro eso. Y cuán importante es tenerlo nosotros claro también esto, de estar en unanimidad, estar teniendo todas las cosas en común. Y cuando nosotros tan solamente veamos un atisbo, una aparición, una muestra de división, nosotros inmediatamente tenemos que cortar eso. Porque eso determina el debilitamiento de la iglesia del Señor. Y Pablo lo entendió de esa manera y Apolos lo entendió de esa manera. Y es por eso que luego nosotros conocemos que esta carta viene a corregir a los hermanos corintios y después nosotros en la segunda carta de Corintios vemos cómo la iglesia se desarrolla y crece. Cómo Pablo reconoce en ellos cómo van creciendo. Entonces, una carta, una intervención de Pablo para poner las cosas en su contexto, en el correcto lugar, viene a determinar, ¿cierto?, la corrección y viene a determinar el crecimiento. Así que el que planta y el que riega son una misma cosa, dice Pablo. Son uno en el Señor, no son diferentes. Tienen la misma palabra, tienen el mismo Señor, la misma fe, tienen el mismo Espíritu Santo, tienen la misma encomendación, tienen la misma inspiración. Son uno en el Señor y uno es el propósito. El verso 8 dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. No soy yo el que tiene que medir la labor de otro. El que va a medir la labor nuestra es el Señor. El que nos va a recompensar es el Señor a su tiempo, cuando Él lo determine. Nosotros no somos los que premiamos, nosotros no somos los que medimos, sino que nosotros, como todos, solamente estamos llamados a servir al Señor. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Mira, mi hermano, si no hay quien plante, no hay crecimiento. Si no hay quien riegue, no hay crecimiento. No hay crecimiento. Y si no hay crecimiento,
en vano plantamos y en vano regamos. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta ecuación no puede faltar Dios. Puede haber que alguno plante por vanagloria, pero si no está Dios, no hay crecimiento. Puede haber que otro esté regando a través de disensiones, a través de vanagloria, a través de buscar el reconocimiento de los demás. Y ahí tampoco va el crecimiento. El crecimiento viene en la unidad de propósito, reconociendo que somos servidores y que todo lo que hacemos es para darle reconocimiento a Dios, darle gloria a Dios, y Él es el que va a traer el crecimiento. Pablo plantó la semilla ahí en Corinto. Luego Apolo fue y regó esa semilla en esa iglesia. Y Dios fue el que hizo crecer la iglesia de Corinto. Y esta palabra es aplicable a todas las iglesias del Señor. Uno planta, otro riega y el Señor es el que da el crecimiento. La pregunta para finalizar: ¿con quién te identificas tú? ¿Te identificas con Pablo? ¿Te identificas con Apolos? ¿Con quién nos identificamos? Es una palabra en la cual tenemos que reflexionar. Tenemos claro que el crecimiento lo da Dios, pero uno tiene que plantar y otro tiene que regar, porque todos iguales delante del Señor que da el crecimiento, todos somos diáconos o somos dulos, sirvientes del Señor. Y estamos llamados a una encomendación, a una tarea. Voy a finalizar como comenzó el culto. El culto comenzó con una cita bíblica. Espero que se acuerde de ella. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación para todo aquel que en él cree, ¿cierto? Primeramente al judío y también al griego. Mis hermanos, el Evangelio es poder, el Evangelio es potencia para salvar vida, para sanar vidas, para hacer nuevas personas, para restaurar vidas. Y usted tiene la semilla, usted tiene el riego, usted tiene la capacidad para plantar y para regar. ¿Qué es lo que estamos haciendo como iglesia? Tú eres iglesia. El que da crecimiento es el Señor. Y nosotros tenemos que buscar el seguir, ¿cierto?, el ejemplo del Señor Jesús. No he venido para ser servido, sino que he venido para servir. Bendecidos, oremos por esta palabra. Padre, damos gracias por la palabra que tú en esta hora nos das, Dios. Señor, sin duda que esta es una palabra que nos viene a desafiar. Señor, es una palabra que nos viene a manifestar, Señor, cuál es nuestra responsabilidad en el reino. Señor, nosotros hemos sido por gracia tuya constituidos tus hijos, constituidos pueblo tuyo, constituidos como iglesia. Es un privilegio, pero también viene con una responsabilidad. Se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Fuimos reconciliados contigo a través de Jesucristo, pero tenemos la tarea de reconciliar a otros. Señor, que esto venga a ser una prioridad en nuestras vidas. Yo ruego que tu Espíritu Santo sea recordando esta palabra, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, para dar fruto, Señor, para tu gloria y para tu honra. Amado Dios, muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.